Tan interesante acabamos de leer, ¿no? Hablando acerca de un sacrificio perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, a través del cual, a través de ningún otro medio, lo que está diciendo el pasaje que acabamos de leer es: esos corderos y esos machos cabríos que murieron en el Antiguo Testamento solo apuntaban al sacrificio perfecto que es Cristo, a través del cual somos santificados, a través del cual sí podemos ser limpios de todo pecado. Amén. Y aquellos que han sido limpiados por la sangre del Cordero, ahora son parte del reino de Dios. Amén. Y es lo que vamos a ver hoy, como una iglesia elegida por Dios, ese real sacerdocio, esa nación santa elegida por Dios, limpiada por ese pecado, no puede ser incongruente al amor de Dios. Nosotros como iglesia debemos amar a todos, a todas las personas, a nuestros prójimos, porque Dios, así es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos a la arrepentimiento. Hoy vamos a ver cómo la imparcialidad es congruente con el amor de Dios. Vamos a Santiago 2, versículos 5 al 7. Santiago 2, versículos 5 al 7. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos. Así dice la palabra de Dios. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Sí, es verdad. Hasta el 7, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos el amor que tú has demostrado a nosotros, Padre. Ese perfecto sacrificio, esa adopción, que ahora somos hijos tuyos, Padre. Te lo agradecemos sumamente. Te pedimos, Padre, que nos enseñes a amar como tú lo haces, a todas las personas, sin acepción de personas. A cada uno, Padre, honrar a todas las personas. Te pedimos que sigas obrando en nuestros corazones, que sigas obrando en tu iglesia, Padre, que nos hagas herramientas útiles en tus manos. Es lo que te suplicamos, amado Padre, en el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. En primer lugar, hermanos, el versículo 5 nos habla acerca de cómo es la elección de Dios para su pueblo. Dice el versículo 5, dice: hermanos míos, amados, dice, oíd, presten atención, dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe? Santiago empieza con una pregunta retórica. Esas preguntas nos las tenemos que responder a nosotros mismos. ¿Y cuál es la respuesta? Así es. Dios ha elegido a los pobres de este mundo y los ha hecho ricos en fe. En primer lugar, Dios ha elegido a su pueblo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 28. 1 Corintios 1, versículo 27 y 28. Vamos a leer desde el 26. Dice: mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios ha elegido su pueblo de manera, a través de su voluntad, su propia voluntad. Nos fue eligiendo a sus hijos. No es, este versículo, Pablo dice, no escogió a los más inteligentes. Sin embargo, en su gracia nos ha hecho hijos suyos. En su gracia, quizá aquí está hablando de personas que son esclavas y dice: miren, ustedes son esclavos, quizá no han estudiado nunca,
Dice, pero ustedes son sabios al venir a cumplir la voluntad de Dios. Avergonzar a aquellos que se jactan de ser los mejores. Dice, ustedes que han sido elegidos por Dios, que han sido limpiados por la sangre de Cristo, son sabios al empezar a temer a mí, o sea, a Dios. Es lo que está diciendo nuestro Señor. Quizá no tengamos mucho. Pablo está diciendo, en otra parte, Pablo dice, he sufrido mucho, he sufrido naufragios, he sufrido pobreza, dice, pero sin embargo, la gracia de Dios que ha derramado en mi vida es mucho mayor que todos esos problemas, que todas esas carencias. La gracia de Dios es suficiente. Dios nos escogió, Dios nos amó, fuimos elegidos en amor. Vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Efesios 1, versículo 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos escogió por puro amor. No nos escogió porque fuéramos muy guapos, sino, pobre de mí, no sería salvo. No nos escogió porque fuéramos muy fuertes, porque si no, pobre de mí, no podría ser salvo. No nos escogió porque somos los más sabios, porque si no, pobre de mí, no sería salvo. Nos escogió por puro amor, por pura misericordia. Este es nuestro Dios. Dice a los pobres, dice Santiago en el versículo 5, dice, ¿no escogió Dios a los pobres? Santiago aquí está hablando de los pobres que no tienen nada materialmente. Recuerden, Santiago está escribiendo a algunos peregrinos, algunos que habían sido exiliados de su pueblo debido a la persecución. Muchos habían perdido muchas cosas. Dice, Dios los escogió, no por lo que tienen, sino por puro amor, por pura misericordia. Pero acá nos puede surgir una pregunta. Entonces, ¿todos los pobres van a la vida eterna? Pues no, debemos recordar que solo los pobres en espíritu serán ricos en fe. Vamos a Mateo 5, versículo 3. Mateo 5, versículo 3, son las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Y dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Qué significa este pasaje? Que hay que deslindarnos de todo para poder entrar al reino de Dios. Es interesante porque dice los pobres, pero esos pobres tienen una condición, los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que no tienen mucha fe. Los pobres en espíritu son aquellos que entienden que nada de lo que hagan les puede ser suficiente para tener la salvación. Dice, no puedo ofrecerte nada a ti, Dios, porque todo lo que hago son como trapos de inmundicia delante de ti. Esos son los pobres en espíritu. Dicen, yo no puedo hacer nada con mis manos para agradarte, pero tu Hijo, que has enviado y que me ha limpiado, sí puede hacer algo por mí. Esa es nuestra situación, hermanos. Los pobres en espíritu son los que heredan el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son aquellos que entienden que únicamente dependen de Jesucristo para su salvación, que únicamente dependen de la gracia de Dios para caminar como justos, que no son ellos, sino es lo que ha hecho Cristo por ellos. Esos, hermanos, son los pobres en espíritu, y todos ellos, absolutamente todos ellos, irán al reino de los cielos. Dice Santiago, sigue diciendo Santiago, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo
para que sean ricos en fe. ¿Cómo somos ricos? Somos ricos cuando nosotros venimos en fe a nuestro Señor Jesucristo y nos deja en nosotros un tesoro invaluable. Ya recordábamos hace 8 días que decíamos que somos unos vasos de barro con un tesoro invaluable, que es el Evangelio de nuestro Señor. Es algo que no se puede comprar con oro, es algo que no se puede comprar con plata, porque es mucho más valiosa esta salvación. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice: nosotros tenemos una herencia invaluable en esta tierra. Nada puede comprar eso. Habrá ricos que se perderán teniendo millones por no haber respondido al Evangelio con fe, y ni sus muchas casas, ni sus millones, ni su oro, ni su plata les será suficiente para poder comprar la salvación. La sangre de Cristo es preciosa, es muy costosa, sin embargo está accesible a todo aquel que quiera venir a los pies de nuestro Señor. Es costosa, es gratuita, como decía un hermano, pero no es barata. Es a costa de la sangre de nuestro Salvador. Somos ricos en fe por las riquezas de la gracia que nos trae venir con fe a nuestro Señor. Nada la puede comprar. Vemos a un comerciante persiguiendo a Pablo en los Hechos y le dice: yo quiero un poco de lo que tú haces, yo quiero ese don de la sanación, te doy mucho dinero. Y Pablo le responde: tú y tu dinero que perezca. Nada puede comprar la salvación, nada puede comprar la gracia de nuestro Señor. Hay que ser pobres en espíritu. ¿Y qué van a heredar estos pobres en espíritu? Santiago dice: van a heredar el reino que ha prometido a los que le aman. Estos pobres en espíritu, aquellos que pongan su fe en Jesús, son herederos del reino de nuestro Señor. ¿Cuál es el reino de Dios? Es el gobierno que se extiende de parte de Dios sobre su creación, sobre todas las personas. Es un gobierno, es un reino actualmente espiritual, que se encuentra en los corazones de los creyentes, pero que es universal y eterno. Durante todos los años que han pasado, aquellas personas que han puesto su fe en Dios son parte de ese reino. Y nosotros que hemos puesto nuestra vista en Jesús, somos parte de este reino. Y en otra parte del mundo donde declaren que Jesús es el Señor, son parte del reino, de un reino especial. Es un reino eterno y universal, que empezó cuando Cristo llegó y dijo: el reino de Dios se ha acercado, y que va a terminar cuando Él regrese por segunda vez. Incluso este reino pedimos que venga. Decimos, vamos a Mateo, hermanos, capítulo 6, versículo 10. Recordemos que los jueves estamos viendo la oración modelo y decíamos juntamente con Jesús estas palabras. Mateo 6, versículo 10. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Que venga el reino a San Pablo, que venga el reino de Dios a Tepeaca, que venga el reino de Dios a México, que venga el reino de Dios a América, que venga el reino de Dios a los corazones de las personas. Ese debe de ser nuestro deseo, hermanos, que venga el reino de Dios a todas las personas. La iglesia de Benecer es una pequeña muestra del reino de Dios. A veces no cumplimos completamente esas expectativas,
pero es lo que debemos de ser. ¿Cómo es el reino de Dios? Un lugar donde hay gracia y misericordia para todas las personas que vengan a Él. ¿Cómo es el reino de Dios? Un lugar donde hay perdón a pesar de los errores. Una iglesia donde un lugar es un reino donde hay amor. Es una iglesia donde hay restauración. Hay una iglesia donde hay edificación. Ese es la prueba que nosotros como iglesia debemos de dar. Que las demás personas, que todas las personas puedan ver que este es el reino de Dios. Que esta iglesia es de Dios a través de las virtudes que anuncia y que vive prácticamente. Nosotros, hermanos, debemos de ser esas muestras del reino de Dios. Examinemos nuestras vidas y veamos si realmente estamos reflejando como iglesia el reino de Dios. Que no hacemos acepción de personas, que todos están invitados, que nosotros amamos a todos, que nosotros derramamos misericordia con todos. Hermanos, cuando hagamos eso, seremos una verdadera muestra del reino de Dios. Lo somos en una medida, pero necesitamos seguir avanzando a mostrar este reino perfecto de Dios. Nosotros como iglesia avancemos, hermanos, a hacer esa muestra tangible para las personas que no conocen a Dios del reino de Dios. Pero me fui por otro lado. Santiago no está hablando ahora de la iglesia local. Él dice, es un reino que ha prometido a los que aman. Este reino ahora es espiritual y solo podemos comunicarlo a través de las palabras, a través del evangelio, y las personas pueden ser parte del reino. Sin embargo, cuando Cristo venga, establecerá su reino visible para todos. Nos perfeccionará, nos quitará las partes malas con las que hemos batallado. Y esa carne que está en nosotros, que nos provoca pecar, cuando Cristo venga, se acabará eso. Y ahora será tangible. Y todos podremos todos verán este reino de Dios. Y es Santiago a ese reino completo al que se refiere. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cuando Cristo venga, va a manifestar su reino. Todas las personas lo van a ver. Ya es una realidad del reino de Dios en los corazones de los creyentes. Pero cuando Cristo venga, todas las personas lo podrán ver. Y toda rodilla se doblará ante nuestro Señor. Y acá nos surge una pregunta, así como dice el salmista, ¿quién entrará, Señor? ¿Quién entrará al reino de Dios? Vamos a Mateo, hermanos, capítulo 22, versículo 37. Mateo 22, versículo 37. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entraremos al reino de Dios si amamos a Dios. En este reino de Dios se caracteriza, hermanos, porque hay personas que aman a Dios. No se caracteriza porque es una iglesia de chinos, una iglesia de mexicanos. Se caracteriza por ser una iglesia que ama a Dios. ¿Quién entrará a este reino? En primer lugar, aquellos que aman a Dios. Pero hay otra condición en Juan 3, versículo 3. Este pasaje es Nicodemo hablando con nuestro Señor Jesús. Juan 3, versículo 3. Aquí Nicodemo llega alabando a nuestro Señor y dice, yo sé que tú vienes de parte de Dios
Y Jesús le responde, le corta el halago y le responde diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un punto importante para pertenecer al reino de Dios es nacer de nuevo. Y no se refiere a que, como dice Nicodemo, volver a entrar al vientre de la madre y volver a nacer, sino se refiere a una transformación de nuestro corazón. Un corazón que está inclinado a pecar, un corazón que está inclinado a rebelarse a nuestro Dios, que es cambiado ese corazón duro, ese corazón de piedra, por uno de carne, que ama al Señor y que lo obedece. Ese es el nuevo nacimiento. ¿Y qué puedo hacer para nacer de nuevo? Venir a los pies de Jesús con fe, poner nuestra fe en Él, diciendo: tú eres el Señor. Yo soy un pobre en espíritu, sé que mis obras son malas, sé que he pecado bastante, pero tu gracia me puede limpiar. Creo en el sacrificio que has hecho en esa cruz, y creo que ese sacrificio es suficiente para limpiarme de toda maldad. En pocas palabras, hermanos, arrepentirnos y poner nuestra fe en Jesús. Esa es la única condición para nacer de nuevo y pertenecer a este reino de Dios. Esta es la elección de Dios, es lo que Dios muestra a todas las personas. Dios muestra esta gracia a todos. Sin embargo, Santiago sigue diciendo que hay un problema en la iglesia. Ese problema en la iglesia es que, a diferencia de la elección de Dios, nosotros elegimos diferente. Dice el versículo 6, Santiago 2:6, dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a tribunales? Recordemos que en el capítulo anterior, la semana pasada, hablábamos de que los hermanos en esta iglesia daban preferencia a los ricos, ¿no? Y a los pobres los dejaban a un lado. Y dice: no son estos ricos. Esta palabra ricos, hermanos, se refiere a personas como una clase social. Hagamos de cuenta que lo que hoy conocemos como fifís, ¿no? Como el presidente se refiere a ellos, ¿no? Como fifís. Es a lo que se refiere. Aquí, hermanos, es muy probable que sean judíos que no creen en el Señor Jesucristo. Los judíos se caracterizan por ser buenos en los negocios y por tener muchas riquezas. Y es muy probable que Santiago se está refiriendo a ellos. Recuerden que antes, en este tiempo en el que se escribió la epístola, los cristianos y los judíos se congregaban en una sinagoga. Y entonces dice: los cristianos dan preferencia a los ricos, a los judíos ricos. Dice: pero son ellos los que los acusan a los cristianos para que sean perseguidos, para que sean asesinados por las autoridades. Dice: ustedes dan preferencia a los ricos, pero no son ellos los mismos que los asesinan. Santiago acusa a la iglesia de deshonrar el amor de Dios a todas las personas. Les dice: ustedes, al preferir a unos y dejar a un lado a otros, deshonran al Señor, porque su amor y su misericordia se extiende para todos. El maltrato al que se refiere Santiago no es un maltrato físico, pero sí un maltrato moral, emocional y espiritual. Si los están haciendo a un lado, no les comparten del Evangelio, los dejan a un lado a su propia suerte. Ese es el problema que rige hoy también en las iglesias. Hay un problema, hermanos, con la riqueza material. El único problema está en el corazón del hombre. El problema es amar la riqueza, y el problema es tener idolatría a la riqueza. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Primera de Timoteo 6, versículo 10. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, condicionando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice: el amor del dinero hizo que varios hermanos, algunas personas que han puesto su fe en Jesús, dice, sean extraviadas a causa del dinero, a causa del amor al dinero.
Y es triste, hermanos, ver al liderazgo, es triste en general ver a la iglesia siendo perdida por su amor al dinero. Pero es más triste ver líderes de las iglesias perdiéndose por el amor al dinero. Pero sigue diciendo Pablo en 1 Timoteo 6, versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, el cristianismo no es aburrido. El cristianismo no es triste. El cristianismo, hermanos, no es... Sí se sufre, pero no tanto. Aquí nos dice la palabra de Dios: pon tu fe en nuestro Señor, dice, porque Él te da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Recuerden esas palabras en el Antiguo Testamento refiriéndose en Proverbios a disfrutar la vida, y decíamos que disfrutar la vida no era una vida de excesos, sino una vida gozosa. Al disfrutar a nuestra esposa, al disfrutar de nuestro esposo. Es triste, hermanos, que como matrimonios no se disfruten el uno al otro. Disfrutar a los hijos, disfrutar a los nietos, disfrutar pasar una tarde con ellos, incluso disfrutar el trabajo, disfrutar el descanso. Toda la vida, hermanos, que Dios nos da, la podemos vivir en una abundancia como lo especifica la Biblia. Una abundancia como nosotros pensamos, una abundancia en las riquezas de su gracia. Esa es en la que nosotros podemos ahondar. Y tristemente, hermanos, estas descripciones que Santiago hace van muy de acuerdo a nuestra época. Vemos una diferencia muy grande entre personas muy ricas y personas que no tienen nada. Y vemos una tensión espectacular. A personas hacen listas de quiénes son los más ricos, pero tristemente dejan a un lado a las personas que son muy pobres. La sociedad así es, y tristemente la iglesia también así es. Dejan a un lado lo importante, que son aquellas personas que no tienen nada y que necesitan a Dios. Nosotros como iglesia no podemos permitirnos hacer esto. No podemos desviarnos de llevar el evangelio a toda criatura. No podemos hacer acepción de personas. Todos necesitan escuchar el evangelio. La persecución sigue siendo un tema importante hoy en el mundo. Vemos naciones asesinando cristianos. Llegan a las reuniones del domingo y disparan a todos los que están aquí. Así son las persecuciones en otras partes del mundo. Nosotros debemos de marcar esa diferencia. Hubo un hermano en los primeros siglos de la iglesia. Debido a la persecución tan fuerte que había en esos tiempos, él escribe una carta al emperador y le dice, y expone en esa carta, dice: los cristianos somos personas obedientes a las leyes. Dice, pero ustedes nos asesinan, ¿no? Sus leyes las ponen por encima de nuestras vidas. Nosotros somos personas que se caracterizan por amor a otras personas. Sin embargo, todos ustedes nos odian. Hermanos, tristemente, eso es ser cristianos. Nosotros debemos ser ciudadanos ejemplares, que estén al corriente con los pagos, que no se pasen los altos, que paguen sus multas, pero también ciudadanos ejemplares que aman a su vecino, ciudadanos ejemplares que no buscan pelear, sino buscan la paz. Esos, hermanos, debemos de ser nosotros. De por sí va a haber sufrimiento, de por sí va a haber persecución de otras personas, pero nosotros nos debemos de mantener fieles, siendo ejemplares a todas las personas que nos rodean. Dice Santiago, sigue diciendo Santiago en el último versículo, en el 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Sigue hablando de aquellos ricos que no han puesto su fe en Jesús. Y dice que blasfeman, habla de que hablan mal o que difaman al Señor Jesucristo.
es muy probable, como les decía, que eran judíos, no cristianos. Y cuando los cristianos les compartían de Cristo, es muy probable que maldijeran el nombre de Cristo. Pero es interesante cómo Santiago dice, ellos blasfeman el buen nombre de Cristo. Se refiere a que el nombre de Cristo es un nombre digno. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Es un nombre ante el cual toda rodilla se doblará cuando Él se manifieste. Nosotros podemos ser salvos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice, y aquellas personas a las cuales ustedes buscan agradar, dice, hacen todo lo contrario. Blasfeman el buen nombre de nuestro Señor. Vemos incluso a unos apóstoles siendo obligados a blasfemar el nombre de Cristo. Vamos a Hechos, capítulo 5, versículo 40 y 41. Y 41. Aquí Pedro y Juan son llevados ante un tribunal judío. Y entonces aquí empieza la plática entre los judíos y Pedro y Juan. Y dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron para que no hablasen en el nombre de Jesús, y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿El nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ellos seguían predicando. Dice, los persiguieron, los azotaron. Dijeron, bueno, los vamos a dejar libres, pero no vuelvan a mencionar a Cristo y todo lo que ha hecho. Unos capítulos antes, ellos mismos dicen, no podemos dejar de anunciar lo que hemos visto y oído. Que nosotros seamos como ellos. Que no dejemos de anunciar lo que hemos visto y oído. Que compartamos con todas las personas este buen nombre de nuestro Salvador. A todas las personas. Dice, y ese buen nombre ha sido invocado sobre ustedes. Es lo que está diciendo Santiago en el capítulo 7. ¿A qué se refiere que ha sido invocado sobre nosotros? También puede significar que es el nombre a través del cual nosotros hemos sido llamados. Nosotros somos identificados como cristianos porque seguimos a Cristo. Entonces, es en ese sentido muy parecido. Nosotros, en ese buen nombre, somos reconocidos públicamente por otras personas. Igual que el pueblo de Israel en los tiempos del Éxodo. Vamos a Deuteronomio 28, versículo 10. Deuteronomio 28, versículo 10. Dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Ese es el pueblo de Israel. Dice, y todos verán que el nombre de Jehová es invocado sobre el pueblo. Dice, y todas las naciones temerán. Pues en ese sentido, hermanos, la iglesia debe ser igual. Que todos vean que llevamos el nombre de nuestro Salvador, pero que también somos igual que nuestro Salvador, que seguimos sus pisadas, que tratamos de ser tan perfectos como lo es. Y como iglesia tratamos de llevar este reino a todas las naciones. Hermanos, somos parte del reino de Dios. Y eso nos trae gozo a nosotros. Sin embargo, debemos recordar que en el Antiguo Testamento había un templo, había un tabernáculo a través del cual todos venían a buscar la presencia de Dios. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, eso es completamente diferente. Pedro dice, nosotros ahora somos piedras de ese templo. Somos unas piedras vivas porque seguimos andando. El reino de Dios no es esta iglesia. El reino de Dios está en tu corazón y en mi corazón. Está en mi vida y está en tu vida. Y a donde sea que vayas,
Debes de anunciar este reino de Dios. Dejemos, hermanos, de ser una iglesia aquí, en las cuatro paredes, y empezamos a ser una iglesia fuera de aquí. Ya no solo nos alimentemos de la palabra de Dios, pongámosla, hermanos, en práctica. Dejemos de hacer acepción de personas. Llevemos la misericordia a las personas que más lo necesitan. Hermanos, ¿ustedes están en los grupos de ayuno y oración, hermanos? A partir de ahora, hermanos, el grupo de adoración, el dinero que estaba destinado para el desayuno o la comida, lo van a guardar y lo vamos a dar a alguien que padezca necesidad. A cualquier persona. Solo tiene que ir, hermanos, y decirle que Dios te bendiga. Que Dios te socorra. Nada más, hermanos. Y empezaremos a hacer una iglesia que realmente lleve el evangelio a otras personas. Empezaremos a ser una iglesia que muestra el reino de Dios. Empezaremos a ser una iglesia que todos ven que somos la luz del mundo y la sal de esta tierra. Hermanos, seamos piedras vivas, llevando el evangelio a todas las personas. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te agradecemos tus muchas bondades. Te exaltamos, Padre, por la salvación que has derramado en nosotros, por ese tesoro, esa herencia que nos has dado, que es incorruptible, que es mucho más valiosa que todo lo que hay en este mundo. Te exaltamos porque nos has elegido por amor, no por lo que somos, Padre, sino porque tu amor es inmenso y tu misericordia se extiende sobre todas las criaturas. Te pedimos, Padre amado, que nosotros dejemos de ser acepción de personas y que podamos anunciar firmemente tus virtudes y prácticamente con nuestra vida tus virtudes, que podamos ser un reflejo de tu gloria, que podamos ser esas piedras vivas que llevan el evangelio a más personas y podamos ser una pequeña muestra de tu reino, Padre. Obra en cada uno de nuestros corazones, obra a través de tu iglesia, que no seamos reconocidos como solo unos oidores olvidadizos, sino que seamos reconocidos como unos hijos tuyos que buscan hacer tu voluntad. Te pedimos que nos hagas ser la luz en medio de las tinieblas, Padre, que seamos un reflejo de tu luz. Es lo que te suplicamos en este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos.